Continuamos con el estudio en el capítulo 7 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 7, creo que es uno de los capítulos más largos y más tediosos, ¿verdad? Creo que cuando llega uno en el capítulo 7 se brinca uno hasta el último porque viene una lista de nombres que ahí se menciona. Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Muy bien, Nehemías capítulo 7. Amén. Ok, les comentaba que este es uno de los capítulos largos del libro de Nehemías. Tiene 73 versículos y trae una lista de nombres de personas que regresaban, que estaban dentro de los muros de Jerusalén. Lo que vamos a aprender en esta mañana, el sermón lo he titulado Detrás de los muros. Así se llama, porque hay un libro que se llama Detrás del muro, entonces no es ese libro que hace referencia a los muros de Berlín. No, este se llama Detrás de los muros, lo que acontece dentro de los muros de Jerusalén. Es como aquí en la iglesia pasan cosas que únicamente son internas. De hecho, se ha dicho que la iglesia es una cultura en sí dentro de una población, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras propias creencias, también costumbres, ¿verdad? Cosas que una persona que nunca ha estado dentro de una iglesia desconoce. Por ejemplo, hay gente que no sabe qué es un versículo, qué es un capítulo. Y para nosotros es tan natural decir, a ver, el versículo 32. Pero hay gente que nunca ha tenido un contacto con la Biblia, que no sabe cómo se usa, cómo se busca. Y desde ahí estamos partiendo en una cultura, ¿verdad? Cuando decimos amén. Y hay personas que también se quedan sorprendidos, ¿no? Cuando oyen el término amén, no saben qué significa, por qué se dice, cuándo se dice, y tantas cosas que en sí un grupo de personas dentro de una iglesia es una cultura, ¿verdad? Desde el orden del programa. Hay quienes cuando ya está el canto, abren los cielos, ya sabemos qué es lo que sigue después de eso. Pero si vamos a otra iglesia, a otro lugar, créanme que el orden, el programa puede cambiar y nos podemos quedar también así, bueno, este es diferente de donde yo vengo, ¿no? Entonces, por eso he titulado esta enseñanza Detrás de los muros, lo que acontece. Ahora ya Nehemías terminó de edificar de reconstruir juntamente con el pueblo los muros de Jerusalén, y poco a poco Nehemías se va a ir menguando. Fíjense que eso es algo muy, muy notorio aquí, que él se va a ir quitando y le va a ir dando lugar a las personas correspondientes, y eso es lo que vamos a ver aquí. De hecho, más adelante quien va a entrar en acción va a ser Esdras, ¿no? Quien empieza a enseñar las leyes, lo que el pueblo había olvidado, y empieza a entrar él en escena, y Nehemías empieza a delegar responsabilidades y hacerse poco a poco a un lado. Yo creo que ese es el verdadero carácter del liderazgo, ¿no? Una persona que sabe cuándo quitarse, sabe en qué momento dejar que otros continúen, o también saber hasta qué punto ya no le corresponde hacer cierta tarea, cierta responsabilidad, y también quién lo puede hacer mejor que él, ¿no? Nehemías, aunque él era un hombre
un adorador, un hombre de oración que conocía también la ley, pero no era y no estaba por encima del experto Esdras, ¿no? Que conocía y la ley, y aquí Nehemías se da cuenta que él lo puede hacer mejor que él, y eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el 8 del libro de Nehemías, como Esdras entra en acción y comienza a instruir al pueblo, a enseñar al pueblo a conocer, a vivir y a poner en práctica y a enseñar a otros la ley del Señor. Entonces, este capítulo de Nehemías, de capítulo 7, de los versículos 1 al 73, está muy marcado tres fracciones. La primera consiste en las asignaciones y deberes. Asignaciones y deberes. Esto está al inicio del libro del versículo 1 al 13. Por favor, lo pueden leer, si me hacen el favor. Nehemías 7, 1 al 13. Cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas y con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Hasta ahí, muchas gracias. Aquí vemos asignaciones y responsabilidades o deberes, ¿no? Entonces, Nehemías dice la palabra del Señor: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Es decir, se nombraron hasta este punto se asignó un portero, cantores y levitas. ¿Para qué un portero? El portero tenía la tarea de cuidar y vigilar, ¿no? Y se le dio una orden específica: a qué horas tenía que abrir, a qué horas tenía que cerrar, cómo deberían ejercer ese trabajo. Y uno se puede preguntar: ¿y esto qué tiene que ver en lo espiritual? ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué enseñanza podemos sacar de esto? La verdad es que trae muchísima enseñanza para nuestras vidas. Los cantores y levitas, Nehemías los había puesto o estaban para guiar al pueblo en adoración. Es decir, este logro, este triunfo de poder reconstruir una muralla que casi que era imposible de hacer, pues tenía que ser celebrada, ¿no? Con cánticos, con adoración, porque es una victoria que Dios le había dado al pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. ¿Cuántas victorias Dios nos ha dado? Y muy pocas veces nosotros adoramos a Dios porque Él nos dio esa victoria, porque Él nos dio el privilegio de poder realizar algún proyecto que tenemos en la vida, y que Dios nos permitió cumplirla, pues merece toda la adoración, ¿no? Eso es lo que Nehemías hace: nombra porteros, pero también pone personas que guíen al pueblo a la adoración. Eso es algo muy, muy importante que notamos aquí. Luego dice una frase que está aquí, ¿lo podemos leer, por favor? Okay. Cada victoria de nuestra vida nos debería llevar más a una profunda alabanza y adoración a Dios. Muy bien, entonces cada victoria en nuestra vida nos debería llevar
a una profunda alabanza y adoración a Dios, ¿no? Por lo que Él nos da. Entonces Nehemías, los primeros 3 versículos, vemos cómo ahora todo está terminado y terminado a la perfección. Él dice, ahora ya fueron colocadas las puertas. En el capítulo anterior dice que faltaban las puertas. Ahorita ya se terminó y hay que celebrar como poniendo cantores y levitas. Y después dice la palabra del Señor en el versículo 2: a mi hermano Hanaí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudad. Muy bien, aquí vemos 2 requisitos que Nehemías vio para poder asignar a estas 2 personas para gobernar Jerusalén. Él estaba gobernando, ¿no? Nehemías, ¿se acuerda que en los capítulos anteriores lo habían puesto como gobernador? Él ahora comprende que ya su tarea, su papel había terminado, ahora delega esa responsabilidad. ¿A quién se lo delega? Ajá, ¿sí? ¿Qué dice aquí? En el versículo 2, ¿lo pueden leer, por favor? Reina Valera 60. ¿Sí? Ajá, muy bien, ¿sí? Lo espiritual, como dice nuestro hermano, se lo delega a Esdras, ¿no? Pero la tarea de gobernar al pueblo, la tarea que tiene que ver con las cuestiones políticas, decisiones importantes, tomar alianza, porque ahora el pueblo tiene que hacer alianza con otros pueblos vecinos, hacer negociaciones de comercio, de paz, y todo esto. Probablemente Esdras no era la persona capacitada, sino que era el hermano de Nehemías, que lo fue a visitar cuando él estaba como copero del rey. Y Nehemías le pregunta cómo está el pueblo, y él dice: el pueblo está devastado. Pues ahora Nehemías le dice la palabra de Dios aquí: a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso. Esas 2 características, hermanos, debemos de buscar en las personas que quieran servir a Dios. A las personas que quieran comprometerse con las cosas de Dios, necesitamos buscar esas 2 características. ¿Cuáles son? Fiel y ser temeroso de Dios. 2 requisitos para ser asignados al servicio de Dios. De repente en nuestra iglesia tenemos... de hecho, nosotros estamos pensando tener una junta, porque hay personas que tienen cierto nombramiento dentro de la iglesia, pero nada más es eso, nombramiento, porque no hacen nada conforme a lo que les toca. ¿Sí? No sé si aquí pasa algo parecido, pero por eso dice el primer punto: asignaciones y deberes o responsabilidades, ¿no? Yo te puedo dar un cargo, yo te puedo nombrar algo en la iglesia. Hace falta el de visitación. ¿Quiénes son los de visitación? Nosotros. Pero si no cumplimos con esa tarea, con ese deber que Dios nos ha dado, ¿de qué nos sirve? Nehemías nombró personas, pero no nada más de nombre, sino que tenían que cumplir con esa responsabilidad o con esa asignación que se le fue dada. A los porteros se les dieron indicaciones específicas de lo que tenían que hacer. Y entonces Nehemías, dice la palabra del Señor, ve en su hermano 2 cosas. Dice en la versión y Nueva Versión Internacional, dice que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los 2 les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse, y se asegurarán con sus barras cuando los pastores estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia
unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Miren, ¿qué enseñanza podemos entender o sacar del versículo 3? Lo vamos a leer, por favor. A ver, vamos a leer el versículo 3, la enseñanza que podemos sacar, una enseñanza práctica para la vida cristiana. ¿Qué dice? La vida cristiana a menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. Muy cierto. ¿De qué les hubiera servido todo el esfuerzo, toda la victoria, si no hubiesen puesto vigilantes? De nada, porque los iban a conquistar y los iban a derrotar de nuevo. Hermanos, en la vida cristiana, cuando en el matrimonio ya hemos superado algún fracaso, alguna herida, si no vigilamos nuestra vida, cuando hemos superado una herida del alma, una herida emocional, algún daño del pasado, cuando ya lo superamos, pero si no cuidamos, ¿de qué sirvió la victoria? Tenemos que cuidar esa parte en donde somos débiles. Tenemos que fortalecer esa parte de nuestra vida donde estamos propensos a caer. Por eso, en la vida cristiana a menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. No cuidamos esa parte, nos confiamos y el enemigo nos vence. Y Nehemías sabía de esta regla y dice, tienen que cuidar porque es la parte vulnerable. Es la parte por donde el enemigo los puede tirar, los puede conquistar. Tienen que vigilar quién entra, quién sale. Hay que cuidar la puerta. Deben abrirla a tal hora y cerrarla a tal hora. Y no se muevan hasta que el otro grupo se haya puesto en su lugar. ¿Cuán importante es esta tarea en nuestra vida, hermanos? Este principio en nuestra vida. Tengo que fortalecer, vigilar la parte vulnerable de mi vida. Tengo que cuidar y fortalecer esa parte vulnerable de mi iglesia. Y eso es lo que nosotros aprendemos en esta primera fracción: asignaciones y deberes. Y después continúa una lista, de hecho, de los versículos, de los siguientes versículos que nosotros vemos aquí, de los versículos 4 hasta el 67. Hay una inspección, registro y censo de la población. Nehemías es una persona muy observador. ¿Se acuerdan que cuando él iba a construir el muro, salió a recorrer cómo estaba la situación? ¿Sí se acuerdan? Y al grado de que había un escombro muy grande que tuvo que dejar, no recuerdo si era su burro, su asno, su caballo que llevaba, y se echó a andar a pie a inspeccionar. Ahora él hace lo mismo, pero con la población. Él se da cuenta, dice, ahora ya dentro de los muros hay muchas casas, pero están vacías. Eso es lo que él va a notar. La ciudad ocupa una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. ¿Sí? Dice, tenemos un enorme espacio, pero hay poca gente, pocas personas, ¿no? Pudiéramos decir, tenemos un gran espacio como iglesia, pero muchas sillas vacías. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, dice Nehemías, mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su
descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaban escritos y comienzan en la siguiente. Es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se habían llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nahum y Baná. Entonces menciona que esta es la lista de los israelitas que regresaron. Muy bien, hay una lista, hay una inspección, hay un registro y hay un censo. Eso es importante. A veces en nuestra iglesia, hermanos, tenemos que aprender a llevar un registro. ¿Cuántos niños tenemos? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes? ¿Cuántos adultos tenemos? ¿Verdad? ¿A cuánta gente nosotros estamos enseñando? ¿Cuántos contactos tenemos? Y poder ver en dónde nosotros estamos parados. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes de los que están aquí ya fueron discipulados? ¿Quiénes están aquí que no han recibido un curso básico de la vida cristiana? ¿Y cuántos hemos bautizado en estos últimos años? Entonces es muy importante, ¿verdad?, poder como iglesia tener algo como lo que Nehemías hizo, para tener una base. Eso es lo que Nehemías hace. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Bueno, yo puse el propósito, es tener un conteo de cuántos y quiénes estaban ya entre los muros de Jerusalén. Eso es lo que Nehemías quería saber, quiénes ya estaban dentro de él. Esto es una sombra de la nueva Jerusalén mencionada en Apocalipsis. Fíjense, hermanos, que en Apocalipsis, en el capítulo 20, habla de la nueva Jerusalén. Sí han leído esa parte y dice Juan, y yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo, ¿no? ¿Sí han visto eso? Y habla precisamente también de las puertas. ¿Cuántas puertas tenía la nueva Jerusalén? 10. A ver, ¿quién da más, quién da menos? A ver, ¿quiénes quieren entrar en la nueva Jerusalén del Señor? Y no saben cuántas puertas tiene. Vamos a buscar Apocalipsis 20. Todos. Apocalipsis 20. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hermoso que dice, ¿no? Nos vamos a perder si no sabemos. ¿Sí? Apocalipsis, ¿qué? 21, así es, 21. Muy bien. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando Nehemías construyó el muro, ¿qué hubo? Lamento, llanto, dolor, pero la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, el cual Dios tiene preparado con nosotros, todo ese sufrimiento lo cargó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora nosotros llegamos a una nueva Jerusalén, donde ya no habrá amenaza de muerte. Contrario, ¿verdad?, de la tarea que Nehemías hizo,
había amenaza de muerte, había dolor, había llanto. Aquí ya no, nada de esto, ¿verdad? ¿Alguien ya encontró cuántas puertas? 12. Sí, porque eran 12 discípulos. Hay 12 tribus. ¿Sí? Número 12 es el número perfección en la Biblia. El 12 es el número completo en la Biblia, el 7 la perfección, ¿no? Completo. Por eso le surgía buscar el sucesor de Judas, porque el 11 para ellos era el incompleto. Tenían que buscar, ¿no? Y hallaron a este hombre, y así se completa esto. Entonces vemos, hermanos, que en la Nueva Jerusalén de Dios también habrá un registro de nombres. Un registro de nombres. Dice la palabra de Dios: y el que no se halló, el que no fue hallado, en el libro Apocalipsis 20:15, dice de la siguiente manera, ahí mismo, lo leemos esto en las 3 versiones. Empiezo con la NBI. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Reina Valera 60, 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. NTV. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Fíjense que esto es una sombra, esta Jerusalén terrenal construido por Nehemías, reconstruido por Nehemías, pues es una sombra de la Jerusalén celestial. Si se acuerdan, eran 12 puertas también las que se habían hecho. Entonces todo lo que Dios mandó hacer con David, con Salomón, Jerusalén es una sombra de la Jerusalén que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén espiritual, el cual Dios tiene preparado para sus hijos. Y dice la palabra del Señor que aquí en el versículo 7 Nehemías hace una lista, hay una lista, un registro de nombres de tribus que regresaron a Jerusalén, pero tristemente, al igual que el Apocalipsis 20:15, donde dice que algunos no van a estar registrados en ese libro, sucede también aquí con Nehemías en el versículo 63. ¿Alguien lo puede leer? Una persona en la Nueva Traducción Viviente. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaía, Oz y Barzillai. Este Barzillai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzillai de Galad y había tomado el nombre de la familia de él. Ok. Muy bien. ¿Mande? El 64 dice: Ajá. buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Y luego 65 hasta El el 60. gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondían a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto por medio de Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Qué triste, ¿no? Para esta familia, o sea, ellos decían, somos sacerdotes. Y les dice, mira, y con toda confianza se estaban acercando para participar del alimento sagrado que correspondía a los sacerdotes únicamente. Y lo parte, espérate, ¿cómo dices que te llamas? No aparece. Entonces, no, pues no vas a poder participar. Qué triste, ¿verdad? Hay un canto que a mí me cala mucho, el que cantamos luego mucho en los funerales, que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Sí se lo saben? Cuando allá se pase lista, muy feliz. Amén, muy bien, así presente, Señor.
Pero ¿qué tal, hermanos, si no estamos en la lista, en el libro de la vida? ¿No les preocupa eso? Que sus hijos, que su esposo, que su amiga, su amigo, no esté en el libro, no está en el registro, y tú anhelaras que estuviera ahí. Por eso es que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de despertar y de anunciar y de hablar y anunciar el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Llorar lágrimas de sufrimiento, de dolor, porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Cada vez el hombre está endureciendo su corazón, y a la medida que va a ir avanzando los meses, los años, las personas se van a volver cada vez más duras de corazón. Porque es una profecía. Dijo Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir eso? Habla de una dureza de corazón. El papá dice que la nuera se va a rebelar contra su suegra, el hijo contra su propio padre, y dice: tus propios enemigos van a ser los de tu familia, los de tu casa. Ya no va a haber necesidad de luchar con un extraño, sino con los de tu propia sangre. Y eso ya lo estamos viviendo. Aprovechemos este tiempo de gracia que el Señor nos ha dado para orar por aquellas personas que aún no están dentro de los muros, que no están dentro del registro del Señor. Dice que había una familia, regresó, y ellos tristemente pues quisieran participar de ese privilegio, y no les fue permitido, hasta corroborar que si realmente eran dignos de participar. Y esa es la segunda parte que nosotros vemos aquí: la inspección, registro y censo, ¿verdad? Y finalmente llegamos al punto 63 al 73, que habla de una lista de personas muy generosas, y yo le puse aquí dádivas, porque eran personas que se desprendieron de lo que Dios les había dado. Voy a pedirle a mis hermanos que traen la Reina Valera 60, si me hacen el favor de leer del 66 al 65, por favor. Perdón, del 66 al 73. Toda la congregación junta era de 42.360. Y sus siervos y siervas eran 7.737. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y agregaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Bendito el mes séptimo, los cuales de Israel estaban en sus ciudades. Amén. Muy bien. Hay una lista, ¿no? Y hay una organización.
hay servicio, hay participación. Ese es el pueblo de Dios, ¿no? Había, si ustedes se dieron cuenta de la lectura que hicieron, que habían levitas, habían cantores, habían servidores, habían porteros, cada quien participaba, cada quien era de utilidad dentro del muro, ¿no? Entonces, aquí en la iglesia, hermanos, nosotros debemos aprender a servir. Dios nos ha dado alguna capacidad, alguna habilidad para poder hacer algo dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? A esto le llamamos los dones que Dios nos ha repartido. Pero ¿qué podemos rescatar de los versículos 66 al 73? Que la gratitud nos lleva a dar a Dios con generosidad. Estas personas estaban agradecidas con el Señor. Nosotros damos y servimos a Dios por gratitud, no por obligación, por gratitud. Ellos dieron por gratitud al Señor. Y también aprendemos que Dios nos bendice para ser de bendición para otros y para su iglesia. Dice aquí que ellos dieron para la obra. Dice que ellos dieron para la obra. Sabían que había muchas otras necesidades, que no era suficiente eso. Entonces ellos dan con generosidad. ¿Cuánto dieron? Oro, plata, tazones, ropa, muchas cosas dieron para poder contribuir a la obra del Señor. Dar es participar en la obra de Dios. ¿Sí? Dar es participar en la obra de Dios. ¿Se acuerdan? En Lucas narra quiénes sostuvieron el ministerio de Jesús. Las mujeres. Menciona a una tal Juana. María dice que de sus aportaciones se sostuvo el ministerio de Cristo terrenal. Jesús tuvo que necesitar. Si Jesús viviera en esta época, créanme que la dinámica que muchas veces se ocupa en la obra misionera sería la misma. Sería la misma. Él trabajaría por nosotros de esa manera. Y lo vemos desde tiempos antiguos. Entonces, dar es participar en la obra de Dios. Hay una realidad muy palpable, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Hay personas, hermanos, la riqueza es un regalo de Dios. He visto personas, hay muchas teorías, hay muchas conferencias sobre economía y todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que la Biblia dice que Dios enriquece. Y es Dios quien da, quien quiere dar. Así lo dice. A algunos les toca tener, otros les toca recibir de lo que otros, a quienes Dios les ha dado. Y yo lo veo esto mucho en el ministerio. Conozco hermanos que trabajan honradamente en el ministerio. Es decir, son con buenas doctrinas, buena enseñanza, y tienen pues la vida resuelta, ¿no? Como ministros de Dios. Y he conocido quienes, o sea, si ahorita se enferman, pueden morir ahí porque no tienen con qué atenderse, ¿no? Y también eso lo veo en la Biblia. Veo a un David, veo a un Salomón, que rebosaron en cuestiones de riqueza. Pero también veo a un Elías, que un cuervo le llevó comida. Y le servían al mismo Dios. Natán, por ejemplo, era contemporáneo de David. David era rey, Natán era el siervo de Dios, pero Natán no tenía los privilegios que David tuvo. Natán no tenía un ejército que lo protegiera. Natán no dormía en palacios. Sin embargo,
él era bendecido por medio de David. Dios a David le daba y David bendecía a Jonatán. Lo cuidaba, lo protegía. Es la dinámica de Dios, es la forma en cómo Dios trabaja. Por eso nosotros debemos entender que todo cuanto tenemos, como lo dijo David, ¿quiénes somos nosotros para que te demos algo? De lo que recibimos de tu mano, te damos, te regresamos. Y entonces vemos aquí que la gratitud nos lleva a dar con generosidad a Dios. La gratitud, lo que Dios nos da, ¿no? Y finalmente concluimos, porque hasta aquí, hermano, termina la tarea. Me gustaría dejar esto como cuando leemos un libro terminamos un capítulo y ponemos un separador. Hasta aquí termina el trabajo material, y a partir en el capítulo 8 entra el trabajo espiritual. Hasta aquí, y Nehemías se va a ir haciendo a un lado, y entonces va a entrar Esdras, ¿no?, en el trabajo. Así es. Por eso muchas iglesias se pierden, hermanos. De repente se enfocan mucho en lo material, y terminan construyendo un palacio. Y cuando voltean, oye, pues si no, ¿y con quién vamos a meter adentro? Sí, porque se enfocaron tanto y se olvidaron de la tarea principal. Y aquí vemos un equilibrio, una dinámica de trabajo bastante completa. Y en conclusión, fíjense lo que podemos rescatar de esto. Miren, la obra de construcción no era lo más importante. Levantar los muros no era lo importante, sino la enseñanza que éste dejó en la vida del pueblo. Eso era lo más importante, la enseñanza que dejó. Ya no era el muro. Sí, estaba un tremendo muro de no sé cuántos kilómetros, pero eso ya no era lo importante. Lo importante era la enseñanza que éste dejó. Número 1, leemos juntos. Aprendieron a trabajar duro. Desde mujeres, hombres, niños, ricos y pobres, todos aprendieron a trabajar duro. ¿Qué dice la palabra? Que trabajaban duro. Algunos dormían, otros trabajaban, otros vigilaban, y todos estaban trabajando duro. Segundo, aprendieron a trabajar en la adversidad, ataques y amenazas. Aprendieron eso. Dice que con su espada en la mano y por un lado pegando, trabajando, ¿no? Aprendieron esto. La lección más grande que se puede tener. Tercero, aprendieron a trabajar en equipo. Exacto, es lo que vimos, ¿no? Que un grupo construía aquí, el otro grupo aquí, y así estaban distribuidos. Y también aprendieron a dar y a soltar. ¿Qué dijo Nehemías? Hey, ese que está robando los terrenos, a ver, regrésale los intereses, regresan. Y empezó, y dijeron, bueno, pues yo creí que había hecho una fortuna en esto. No, nada, qué fortuna, regrésalo a tu hermano, que no te da pena. Y se los exhortó. ¿Sí se acuerdan de eso? Y aprendieron a ser generosos. ¿Por qué al final creen ustedes que tan fácil se desprendieron de esto? Fue lo que aprendieron durante este tiempo. Una lección para el pueblo. Y finalmente aprendieron a confiar en Dios. Aprendieron a confiar en Dios. Nehemías una y otra vez les enseñó esta importante tarea de confiar en Dios. Vamos a orar, hermanos, que esto traiga una aplicación a nuestra vida. Yo no sé de qué manera, yo te invito a que te pongas de pie. No sé de qué manera Dios habló a tu vida, pero seguramente algo quedó ahí en tu corazón. Y me gustaría escuchar a uno o dos hermanos. ¿Qué te dejó esta enseñanza en tu vida?
dar en gratitud por lo que Dios ha hecho. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? La victoria, que muchas veces tenemos victoria y no adoramos. No le damos adoración. Amén. Gracias a Dios. Vigilar también, hemos logrado no dejarlo. Así es. Tenemos no caer jamás. Eso fue la parte en que Dios habló a mi vida, de que cuando se obtiene una victoria a veces nos confiamos. Decimos, ya está bien, ya lo logré. No tengo, precisamente porque esa parte soy vulnerable, lo tengo que reforzar, vigilar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, tú nos has hablado de alguna manera. Tú has señalado, Padre, en nuestra vida lo que está bien, lo que está mal. Y seguramente hay un mensaje, hubo una palabra que nos confrontó. Te ruego, Señor, que si fuiste tú quien nos señaló, nos habló y nos dijo o nos hizo sentir algo en alguno de estos puntos, te ruego, Señor mi Dios, que tú nos ayudes a poder hacer algo para estar bien contigo, Señor. Gracias por esta enseñanza, por esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.